¿Estás buscando una silla tapizada en tela para ofrecer una mayor transpirabilidad en los días de verano y no quieres dejarte un auténtico pastizal? Pues quédate con nosotros porque tenemos una opción que ronda los 200 € que te puede interesar muchísimo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy es uno de esos días felices en los que damos la bienvenida a una nueva marca que colabora con nuestra sección de hardware. Y hablamos de Paragon, un fabricante que nos ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por fabricar sillas gaming de muy buena calidad y sobre todo con un precio más que asequible. Y como siempre, damos la bienvenida a una nueva marca con una review, en este caso de la silla gaming Paragon Glitch, una silla que ya hemos dicho que nos va a costar unos 200 € aproximadamente y que ofrece una serie de prestaciones que nos parecen muy interesantes, como una estética más que decente, por no decir sobresaliente, con un tapizado en tela para ofrecer una mayor transpirabilidad, y perdonad porque me voy a trabar muchísimo con esa palabra a lo largo del vídeo, y una estética más sobria, diferente al típico diseño gaming, algo más sobrio, más no sé cómo decirlo, más sobrio de las típicas sillas gaming que son más estridentes, con rematados en piel sintética, con más color inchi. En este caso son unos tonos más pastel, más serias, es la palabra que está buscando, y sobre todo cómoda, transpirable, de buena calidad y con un precio más comedido de lo habitual. Comenzamos hablando, y siempre que hablamos de sillas lo remarcamos, o lo remarcamos mejor dicho, de la solidez de la silla. Una silla que cuenta con una estructura fabricada en acero para ser sólida, robusta y duradera. Para ofrecer esta solidez, esta durabilidad, no solo se habla de la estructura, sino de la elección en general de materiales, utilizando los mejores materiales y piezas, para que la silla nos dure, que aunque no sea un desembolso estratosférico para una silla, porque no es un precio dentro de lo que son las sillas de una calidad decente, no es un precio desorbitado, pero sí que es verdad que tampoco es cuestión de que la silla se nos rompa en un año. Además de esto, tampoco se descuida el apartado de confort, de comodidad, y para ello se implementan una serie de características que normalmente solemos encontrar en las capas más altas y no en sillas de este rango de precios o de este presupuesto. La primera de ellas es la reclinación del asiento hasta prácticamente los 180 grados para que podáis tomaros ese merecido descanso después de una dura jornada de trabajo o de una partida que os ha costado más de lo habitual y necesitáis relajaros un poco, pues lo podéis reclinar hasta prácticamente 180 grados. La segunda de ellas es la inclusión de unos reposabrazos de los denominados 3D. Y para que no sepáis lo que es un reposabrazos 3D, pues básicamente que nos permite un ajuste en vertical, en altura, en desplazamiento frontal y también en inclinación, para poder ajustarlo a nuestras preferencias, a nuestra morfología o a cada situación. Además, estos reposabrazos tienen un acolchado como en goma, tienen un tapizado como en goma y son bastante duros para que tengamos una sujeción firme de nuestros brazos, de nuestros antebrazos, pero que no se degraden con el tiempo y que no sean demasiado mullidos para tampoco que nos resulte incómodo. Otro aspecto muy a tener en cuenta es la estabilidad de la silla. En este caso, la base radial está fabricada en un material plástico, creo que es policarbonato, no es metálico, pero sí es bastante pesado. ¿Y por qué es importante que tenga una base pesada? Aquí personalmente prefiero el acero, pero bueno, sigue siendo un material duro y un material pesado. Pues básicamente porque al implementar más peso en la zona más baja de la silla, se baja el centro de gravedad de la misma y por lo tanto es más difícil que vuelque si al desplazarnos tropezamos con una alfombra, con un cable o con cualquier cosa que tengamos tirada por el suelo. Esto es bastante importante, sobre todo si os desplazáis con la silla con cierta asiduidad. Como hemos dicho, toda la silla cuenta con un tapizado textil extremadamente transpirable, algo que será muy útil en los días calurosos.
Como sabéis, esta es la principal ventaja de la tela. El principal inconveniente es pues que su limpieza es algo más difícil que en la piel sintética. Pero si estáis viviendo en una zona en la que hace mucho calor, como en mi caso en Andalucía, pues la verdad es que es bastante recomendable para no tener que estar utilizando limpiatapicerías cada 2x3 o acabar utilizando una toalla para no manchar la tapicería de la silla, sobre todo si escogéis un color especialmente clarito. Además de contar con un tapizado que nos permita transpirar, cuenta con un acolchado bastante denso, bastante cómodo, que garantiza que estemos que sea un goce de un uso muy confortable mientras lo estamos utilizando. Además, para aquellos que quieran un refuerzo lumbar y cervical, se implementan muy bien con la silla 2 cojines para ofrecer un pequeño refuerzo en esas zonas y que no nos acabe doliendo en sesiones maratonianas de uso, bien sea trabajando o jugando. En lo referente al pistón, se utiliza un pistón de gas. La marca no especifica la clase, pero sí que ofrece un soporte de unos 105 kilos de peso. Algo muy importante a la hora de adquirir la silla es básicamente que sepamos si va a soportar nuestro peso. Teniendo un límite de 105 kilos, creo que a la gran mayoría de usuarios no vais a tener problema alguno a la hora de utilizar la silla. Lo referente al resto de especificaciones técnicas, os recomiendo que echéis un vistazo a la web del fabricante. Por último, pasamos a las ruedas de la silla. En este caso, como en la gran mayoría, se implementan ruedas de nylon. Las ruedas de nylon cuentan con una vida útil prácticamente ilimitada, son las ruedas más robustas que hay, ofrecen un desplazamiento relativamente silencioso, pero si preferís un desplazamiento más silencioso sacrificando vida útil de la rueda, os recomiendo que adquiráis las ruedas de silicona de la propia Paracom a través de sus distribuidores autorizados. Yo voy a ver si encuentro enlacitos de compra y os lo dejo todo en la descripción del vídeo. Dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. La Paracom Glitch es nuestra toma de contacto con la marca y la verdad es que estamos muy satisfechos, ya que ofrece unas calidades muy buenas dentro de un rango de precios relativamente contenido. Ya os he dicho que son unos 200 euros, con una estética sobria, discreta y ese toquecito sport que tanto nos gusta a los gamers, pero sin llegar a la estridencia de combinaciones de colores más chillonas y otro tipo de cosas que la verdad para los que ya tenemos una edad pues tampoco nos gusta demasiado. La silla es muy cómoda, es muy robusta, es muy estable, tiene todos los ajustes ergonómicos que podemos encontrar en las sillas de gamas más altas, cuenta con unos buenos acabados y buenos materiales, y para los que como yo tenéis un presupuesto más limitado, pues se ajusta a los presupuestos más modestos con un precio que ronda los 200 euros. Personalmente, por debajo de este precio, lo más probable es que lo que encontréis sean sillas relativamente mediocres que cogen en algún apartado. Con esta Paracom Glitch se cumple en todos los aspectos que hay que buscar en una buena silla para gozar de confort, durabilidad y unas calidades mínimas. Estabilidad, ajustes y ergonomía y todo este tipo de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una silla. Y por todo esto lo recomendamos encarecidamente y le otorgamos los galardones de diseño recomendado y calidad-precio de gaming. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.